Esta charla que es un compartir entre amigos, la grabo porque en este tiempo que grabo, mucha gente me lo agradece, que no conozco, y son ya casi más de 4 millones, donde no hizo falta hacer ninguna iglesia para que el mensaje vaya llegando, internet. Hay mucha gente, hoy le estaba leyendo a los chicos, hay gente que me conoce hace años, pero le surge empezar a leer lo que escribo y no tienen palabras para agradecerme. Y lo único que hice fue grabar, compartir. No tengo nunca intención de enseñar, sino que este modo me invitó la vida, ¿no?, a compartirme. Yo siempre comienzo, que lo empecé a hacer en internet, escribiendo en una página que llamaba Hijos del Sol, hace 5 años ya, 4 años, 5 ya van a ser, y empecé a escribir porque me sentía tan solo y solamente compartía una vivencia que al no testearla era muy propia, y yo no me había enseñado ningún gurú, no había hecho cursos de mística, no había estado ni con chamanismo, y sin embargo yo sentía cosas semejantes. Lo empiezo a compartir y empiezo a recibir una gran respuesta de la gente, que desde un gracias, es como sentirme compare. Yo nunca me sentí que enseñé, yo comparto y siento que hay muchos terapeutas que comparten lo mismo. Y ahí fui descubriendo con una capacidad de síntesis que la gente dice que tengo. Yo para mí tengo un montón de cosas que encontrarle el modo de explicármelo, y en el modo en que lo hice fue contándole cosas, descubro que un 70% se me mete de algo que yo no lo había pensado tan organizadamente, y casi te diría que la mayor parte del tiempo que comparto algo y lo grabo, es porque estoy también sentado escuchándome, y después se me van abriendo como más canales. Yo descubrí que esto lo llamaban como estar conectados, un nivel de inspiración, y luego se fue metiendo un modo de vida basado en una sincronicidad que me asombra a niveles que me asombra siempre, por suerte, ¿no? Porque soy como un niño que me dejo asombrar. Vengo acá, hablamos de una película, estoy ahora en Junín, en el mes de abril, con Gabriel y María Ángeles, me muestran una película, y digo, esa película hace como 10 años atrás, en Italia, la vi, pero en italiano se llama Nirvana, ¿no? Y entonces vamos a ver si está en el video, no sé cuál, ¿cómo se llama? ¿En el DirecTV. Al otro día estaba, y la grabamos. Esas sincronicidades que son tontas, ya la tenemos grabada, que la hablamos ahora y 20 minutos después, a la madrugada de ese día, y nunca más en el mes, y no sabemos si nunca más en el DirecTV. Esas cosas es que uno descubre que uno vive en un cuerpo vivo, que estando en esa conciencia de unicidad, esto es así, es un misterio. Quería hablarles de la mística, me surgió hablar de la mística. Mis amigos saben que en el trabajo de la neurociencia, la mística se ve porque casi todo el cerebro entra en un nivel. En neurociencia hay aparatología que lo mide con colores y frecuencias, con colores sobre todo, y se basó mucho en la gama de los colores y de octavas de colores. Entonces podemos saber que esa octava de colores marca teta, o sea que es la conciencia bien de la afuera, perdón, beta es me salvan de afuera, lo otro es mejor que lo mío.
beta es competitivo, en beta está la angustia, en alfa, ¿te acuerdas? Nivel alfa de Mitt-Control, en alfa ya empezamos a tomar dominio sobre el estrés, dominio sobre el equilibrio, salimos de las polaridades, porque en beta vivimos en una polaridad que se llama maníaca depresiva, o estamos muy bien a un nivel eufórico, que eso lo logro si gana mi partido, mi equipo de fútbol, o si gané mucho dinero, o si logro éxitos, y el otro extremo, lo depresivo, es cuando estoy en un estado donde no valgo y nada tiene sentido, que es la depresión, maníaco depresivo. En el dominio de una primera etapa de alfa, uno es cuando que cree, uno hace control mental, todo eso, en lo que hace uno en realidad es psicopatear al otro, es manipularlo, descubriendo que hasta técnicas como el secreto, lo que hago es manipular al universo, es hacer el cuándo, el qué y el cómo que yo quiero. Me distrae un poco, un poco bastante. Ese nivel de conexión de beta se está descubriendo en niveles muy sutiles, que es cuando yo fornico al otro, lo manipuleo, hago un control mental, hago un control sobre lo que quiero que sea mi realidad. Ni bueno ni malo, estamos descubriendo que son niveles que así como hoy se tiene, se va, se escapa, se nos va de la mano. Y lo que hoy tuve me origina decepción no tenerlo, o me origina expectancia tenerlo. Creo que soy si tengo eso o si manipuleo esa realidad. Ni bueno ni malo, pero había un alfa manipulador. Luego vamos pasando a un nivel alfa mucho más sutil, y todo esto está dividido en colores. Hay colores de una intensidad más densa en beta, menos densa en alfa, menos densa en teta y menos densa, casi transparente, en delta. Y lo que se puede ver es qué niveles del cerebro tiene estos 4 niveles. Se ve si está activo o no activo. Si no está activo aparece un color, aparece sin un color, y cuando está activo aparece un color índigo. Y luego vamos viendo en esas áreas que se están activando, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, cerebelo, bulbo raquídeo, se va viendo de acuerdo a los estímulos externos, llámele a esto un cuenco, llámele una hora del mantra del Om, u otros mantras, o llámele a esto a la visualización o a la misa en escena que me da un ritual, se va viendo sobre qué niveles sutiles o no, de beta, alfa, teta, delta. Entonces, todo aquello que vendía que esto te llevaba al nivel alfa y a expansión de la conciencia, cuando se mide el 80% era mentira, era un negocio, era un paquete, era un... Y también se vio que de acuerdo a los niveles de evolución de la persona, ciertas florales sí accionan sobre el campo energético y otras no. Necesita operarse, no funciona. En los niveles beta, en los niveles más bajos, que es, ¿cómo era que era? Antes del nivel alfa, el primero que es en beta, no funcionan las flores, no funcionan. Y fuimos viendo que nuevos sistemas como orquídeas funcionan en personas que están en una conciencia teta, no ni alfa. Y ahí vamos viendo por qué cada quien necesita su medicina, o cada quien, los mundos vibracionales de una ceremonia les dan utilidad. A algunos el Reiki, a otros el Reiki no les pasa nada porque o está muy en beta o porque ya pasó teta y no, porque tiene una capacidad de absorber o de crear su propia realidad. De beta
a teta delta se va creando más la realidad y uno se hace dueño del uno y aparece esto que se llama la conciencia de unicidad. Cuando ya aparece teta delta, ya hablamos de delta, esas personas están todos los niveles sutiles iluminados en una conciencia. Esa persona tiene características que hoy se va a llamar iluminados, esto medido con gurúes, falsos gurúes, personas que han hecho muchos años budismo, pero que en algunos le dio resultado y en otros no, en los niveles de frecuencia, y estos niveles de frecuencia se están testeando con cómo son sus conductas, cómo se manejan en la vida, como un estudio casuístico, pero con un nivel de alto respeto, no de mejor o peor, o de buenos o malos, sin calificativos, sino haciendo una observación, como alguien que observa el reino vegetal y termina conociendo las propiedades de las hierbas, porque observó, experimentó, ¿sí? Y también en la mística hay místicas patológicas. De hecho, hay un grado místico en la esquizofrenia. Hay mística que cuando se empiezan a analizar las conductas de esos santos llamados así por la orden religiosa, no porque eran santos, porque después uno descubre que eran, pero sí santos porque se flagelaban, por ejemplo, y se veía que tenía profundas neurosis, pero como ese era un ejemplo de que mirá lo que hace, esta persona sí ama a Dios, renunció a todo, hasta su cuerpo físico, y hasta lo castiga, en su momento fue ejemplo de santidad, pero la santidad escrita por los que intelectualmente necesitaban ese tipo de santidad, porque era una especulación, para que todos digan, ven que no necesitan nada, y él que ama y que tiene alucinaciones y vio, sí, pero ¿quién decía eso? Los señores de la iglesia, de esa iglesia, no quiero hablar de ninguna en especial, puede ser la India, Medio Oriente. Entonces descubrimos que hay manipulación con respecto a lo que era la mística y también estados expansivos de la conciencia que hoy se pueden medir. La mística estaba muy considerado con la obediencia y con lo que hoy se llama y con el anestesiamiento, un estímulo. Entonces se repetía 7 días seguidos Om Mani Padme Hum al lado de un arroyo que estaba bañándose congeladamente, y claro, lo que eso provoca es un anestesiamiento del cerebro y un estado alterado de la conciencia donde veo a los ángeles y en un estado alterado. Siempre que aparece el esfuerzo sobredimensionalizado de un fakir, puede llegarse a un estado alterado de la conciencia, a un estado que le viene cuando le viene, no es voluntario, y que puede llegar a tener capacidades como volar, aún siendo alterados. Puede tener la capacidad de lo que llamamos parapsicológica, de la videncia, de sanar a otros. Son capacidades paranormales, no volitivas, pero a eso se lo llamó mística, cuando a lo mejor no se lo llamó a un modo de vida, se lo llamó a un estado en trance, un estado que es ajeno a lo cotidiano, y por muchos siglos se lo llamó a los que se fueron a vivir al desierto y renunciaron a la vida. Esto ocurrió en el Medio Oriente, en la Media Europa, donde están los griegos, y escribieron textos como la Filocalia, o textos sagrados, o rituales, donde se recopilaron los escritos de estos santos, determinados por la misma iglesia que eran santos, porque renunciaron 20 años y se fueron. Y claro, venían raros, venían desprogramados, muchos terminaban locos.
escribiendo una lucha entre el diablo, es decir, el ego, lo que en su momento determinaban como la materia o el diablo, porque ese era el sistema de creencia, y leemos muchas luchas de místicos que tuvieron luchas con el diablo cuando lo que tenían hoy eran estados alterados que se llaman brotes psicóticos, porque había que estar solo, había que estar con que si se masturbaban eso era culpógeno, había que estar con uno mismo lleno de una estructura de lo que se debía y no debía hacer, ¿no? Donde tenía que cuando es movido San Juan de la Cruz a la noche oscura del alma, es porque él se había enamorado con una monja, de una monja loca, que él iba a rezar por ella y le despertaba alta sensualidad. Entonces transformó el escrito del amor al Cristo, del amor con esa mujer, y hizo un tratado de amor, pero que le ponía al Cristo como si fuese un homosexual que se había enamorado de... Pero en realidad él estaba sublimando el amor que sentía por esa mujer, la pasión por Cristo. ¿Entienden? Y cuando uno lo ve, hasta puede decir, este es hasta pornográfico en el modo en que ama, cuando ustedes leen La noche oscura del alma de San Juan de la Cruz. Sin embargo, era un profundo enamoramiento que también lo hizo Rumi o los derviches en cuanto al amado y al amante. El amante a Dios como el amado y uno como amante del amado. Y también habían partes que eran casi pornográficas y llegaron a entender la danza de los 7 velos, buscando la desnudez de una mujer sibaríticamente para ver la desnudez, cómo Dios iba develando hasta llegar a la absoluta desnudez, y después se transformaron en rituales que eran místicos, o sea, eran rituales para llegar a la mística. Como mística se utilizó, hubo muchos grupos místicos donde estaba, no es la cannabis, es el hashish, es más, el hashish, pero que está dentro de la misma planta, como está también el opio, como parte de esos estados expandidos de la conciencia, a tal punto que ciertas religiones chinas, el opio formaba parte de entregarse la vida al opio, porque el opio era una diosa que te llevaba a los dioses, y terminaban consumidos, flacos, habían sido millonarios y solo querían estar en el dulce sueño, que era el modo de suicidarse. Bueno, y así, por ejemplo, el mundo de Alaska, los indios de Alaska son los nipones. Bueno, ellos... Sí, pero tienen los esquimales, porque tenían un nombre, como ellos, por ejemplo, a cierta edad, o se enfermaban, iban al sueño de la muerte, que era morir congelados. Cuando alguien se congela, entra en un sueño muy pacífico, que es más, dicen, no se duerman porque te morís, y te entregás. Hay hasta películas que cuentan esto. Entonces tenemos una gran variedad de lo que fue el concepto de la mística. Hay quien cree que solo se hace mística si hay religión de por medio. Hay quien cree que se llega a mística si hay plantas sagradas de por medio. Y hoy se está viendo que se están llegando a estados expandidos de la conciencia sin elementos externos, ni rituales casi obsesivos que duraban 21 días, que lo único que hacíamos era ese estado alterado. Esto que estoy hablando es muy de vanguardia en cuanto a los estudios médicos, pero por alguna razón causal, como la película Nirvana, me conecto con esta gente que hace estos estudios y que ellos me dicen que tengo, vos decilo porque, a ver por qué, porque todo esto son estudios donde se aprovecha para manipular. No importa qué países conocemos que usan mucho la manipulación y ejercitan mucho, hay muchos escritos, el proyecto Blue, Mountain Blue, donde se experimenta con estados alterados de la conciencia, se manipula como un control mental. De hecho, el LSD se utilizó para hacer trabajos de control mental a niveles
de eso les salió mal década del 70, pero así fue creado el LSD, como un estado para tener una guerra donde se podía todo un pueblo volver loco, metiéndole en el agua LSD, pero se les fue de las manos, se volvían locos ellos, y no pudieron, y no siguieron, dicen, como uno no sabe, que no siguió más con el trabajo, pero dicen. Yo fui una persona que fui un curioso de los estados místicos. Yo cuando veía películas de personas, como por ejemplo Horizontes Perdidos o Horizontes Lejanos, una película en blanco y negro que a mí cuando lo vi de pibe yo comento que me choqueó, me expandió la conciencia, sentí la electricidad en el cuerpo, como si hubiese metido los dedos en el enchufe, pero orgásmico. De grande supe lo que era un orgasmo, pero era una película donde unos monjes llevaban a un grupo de gente a un lugar en el medio de la montaña del Himalaya, y había un lugar de primaveras eternas que se llamaba Shangri-La. Es la primera vez que yo puedo tener referencia, después de muchos años lo volví a detectar, que tuvo mi primer estado místico. Fue un estado donde me olvidé que tenía 9 años, alrededor de esa edad, 8, me olvidé que había nacido en la Argentina o vivía en Hurlingham, y yo me sentí vivo. Pero vivo es poco, yo me sentí que todo era un cuerpo. Yo en ese momento no tenía la suficiente información para decodificar. Yo lloré. Yo me sentí que cuando volví a la realidad de ese Eduardito, al haber vivenciado esto, yo me sentí atrapado en un cuerpo. Yo me sentí atrapado en un planeta. Yo me sentí atrapado en el tiempo y el espacio. Y yo quise volver a sentir. Después entendí que las leyes que nos manejamos me avanzan 5 pasos, me retroceden 3 para yo seguir buscando. ¿No les pasó que ustedes llegaron a tocar algo y se van como yendo para atrás, pero quieren más, y que cuando llegan ese más es más que eso, y avanzan, en el número 5 avanzan 3 más, pero van al 5 y ya eso le queda chico? Y estos son estados expansivos. Y esto se puede conseguir un día caminando una tarde solo, donde está la naturaleza y el silencio, y sentí que mi cabeza tenía cosquilleos y empiezo a ver el paisaje por primera vez. Nos ha pasado a nosotros. Y a veces nos pasó con gente que escribió esto en algún libro y nos transmitió a nosotros ese estado, porque yo lo leía y se me ponía a mí la piel de gallina. O sea, un libro puede transmitir un estado expandido, pero también es externo, porque me quedó como que le pasó al otro, sin darme cuenta que en ese momento estoy teniendo yo un estado expandido, pero como nadie me lo dijo, le pasó al que leí. Y ahí descubrí un concepto. Hay muchos elementos externos, sobre todo los que llegan cuando no los buscamos. Yo de repente leí el libro de ese autor y después lo tomo como gurú. Ya está, ese autor, ese maestro, ese ser, que puede ser un viejito de la India o un viejito del Perú, no importa, me sacó el tapón de un perfumero con ese perfume el cual soy yo, es quien soy. Pero claro, el tapón me lo sacó alguien externo, y mi mente confunde la mano que sacó el tapón con el perfume. Y en vez de seguir buscando que soy ese perfume, hasta disuelvo el frasquito y soy ese perfume, yo ese perfume lo llamé estado de mística. Y a veces la mano que sacó ese perfumero son los mapas externos. Hasta yo recordar, para mí llama recordar, son palabras mías, que yo ahí encontré
encontré la quinta esencia, que está en mí. Así como las memorias están en mí, pero no soy yo, pero creía que era yo soy ese perfume, pero no lo puedo recordar. Por tanta distracción yo hablo de tantos árboles que se me pone adelante que no me deja meterme al país del Masacá, porque ese famoso bosque de la unicidad está en el país del Masacá, no está afuera, solo que me modifica el afuera, me pone en otros corredores de realidad, que a lo mejor ese corredor se llama el salto de la conciencia, y que además ese corredor lo va a vivir toda una humanidad, pero el encuentro con ese perfume es interno, y yo fui en esa búsqueda de fidelidad a mí mismo. Un día, hace bastante, pero respecto a la vida que tengo hace poco, descubrí que yo tenía que conectarme y zambullirme en mi propio océano de la divinidad, que el muñequito de sal era mi mente, que tenía que disolverse y ser el perfume. Por eso yo no puedo decirte, yo no quiero que seas el perfumero, quiero que seas el perfume. Vale decir, sos un muñequito de sal, el perfumero, que tenés que zambullirte al océano de la divinidad, el perfume. Porque el muñequito de sal soy también yo como el perfume, pero en otro estado de conciencia, en el que estoy todavía separado del océano de la divinidad. Estas ideas yo descubrí que son, en psicología transpersonal, son imágenes sistémicas que te pueden expandir un ratito la conciencia. Yo descubrí que cuando me escuchan, la gente se encuentra con su perfume. Y yo le digo, no soy el que te estoy sacando el tapón, no soy el perfume. Yo soy el que creo, no me sigas a mí. Seguite a vos. Este es el sistema que hoy en mí se me impuso desde mi soy, y entonces lo comparto desde este lugar. Yo creo que todos nosotros tenemos perfume, ese perfume se llama la vida. No puede ser que no lo tengas si estás vivo, que no lo encuentres, que no lo reconozcas, que no lo sepas que lo tiene, o sea, que no lo encuentres aunque lo busques, que no lo reconozcas aunque lo hayas tocado, o que no sepas que lo tiene, es mi discurso, para que sepas que lo tenés y que es más, que lo sos. ¿Soy claro? Porque yo me estoy escuchando para organizar ideas que yo mando por ahí suelta, y esto es mi oportunidad. Entonces empecé a hacer ese fiel camino al perfume. Tuve un referente, un señor que, porque no lo entendía nada cuando era joven, pero mi memoria grabó todo, porque descubrí que yo, más que un estado de semiautismo, vivía muy en el presente. Tenía muy desarrollado lo que Eckhart Tolle propone como ejercicio. Entonces era un tal vivir en el presente, tal estar en el presente, que cuando me hablaban de mañana o de algo que había pasado, con razón yo no los escuchaba, porque no me decían nada. Pero sí escuchaba el canto del pájaro que era presente, sí investigaba la naturaleza. Yo era una persona absorta. Todos pensaban que iba a ser biólogo, de cómo me quedaba contemplando la flor, los distintos momentos. Esa flor aparecía cuando aparecía eso. Yo tengo la memoria de que cada flor vive en un sistema donde es verano, cantan tales pájaros. Vos me das un olor de eucalipto y yo te puedo decir, primero, que ese eucalipto es artificial. Es mezcla de limón con esto, con aquello. Y si me mostrás un perfume de eucalipto, te digo, es eucalipto de otoño, porque descubrí el olor del eucalipto del verano, que son más florales. Todo no es uno solo, es un sistema de aromas el eucalipto. Es un sistema de entorno para que esa planta surja ahí. No va a surgir lejos de otras plantas, ciertas plantas. Y cuando uno observa eso, observa sistémicamente todo y descubre que todo está conectado.
No hay veta de oro porque se descubre oro. Hay un montón de señales que observan los que encuentran oro, que está tal mineral, a tantos metros hay una montaña, está cerca de un océano, de un lago, existen... Acá hay una veta de oro. O sea, la veta de oro es sistémica a otras miles de señales que forman parte de un sistema que es donde se va a encontrar petróleo o donde se va a encontrar oro. Ustedes vieron que hay una película, estas películas que uno ve, que hay un tipo que estaba estudiando muchos síntomas para saber que iba a estallar el volcán, uno que se llama Vulcano, creo. Entonces el agua esta cambió el pH, los pájaros no nidaron. En el Titicaca ellos observan un pajarito donde van a nidar en las totoras. Si nidan muy arriba de esas totoras, vienen crecidas. Si nidan muy abajo, no hay crecida. Saben que va a haber buena pesca según qué. Todo por observar un pajarito. Y estos pajaritos los observaban los chamanes. Eran los que llevaban toda la observación y toda la información. Pero claro, después está cambiando porque el chamán que estaba ahí no sabe que talaron, que todo es una unidad, que talaron el Amazonas y ahora no, están descubriendo por qué el pajarito se volvió loco, que siembra, hace el nido abajo y se ahoga. ¿Qué pasó? Y es que se disparó él. O está descubriendo que otro bichito que no observaban, sí ya sabe que talaron, y entonces pone huevitos más altos y hasta ahí va a llegar el agua, hasta ahí abajo. A ver, tuvieron que hacer otras observaciones porque la naturaleza sigue hablando, porque todo es una unidad. Buah. Y a esto se lo llamaron mística, conocimientos ecológicos, se lo llamó mística, ciertas ceremonias donde ciertos días y la lectura de si llovió o no llovió, si hay nube o no, habla. Y todo esto se lo llamó mística. Cuando mística es un estado del ser, no tiene que ver, se está descubriendo ahora, con religiones, no tiene que ver con tradiciones, porque estas están cambiando, no tiene que ver con elementos externos, y están apareciendo estados de conciencia expandidos, porque una cosa es cuando se alteran niveles dormidos, y eso es un estado alterado de la conciencia, y lo puede dar una hiperestimulación de luces, y a esa persona le provocan una epilepsia focal, o lo provoca un estado del ser, que es una visión nueva de la realidad, un nuevo paradigma de la visión, y que se descubre que cuando toman dos categorías de humanos, que unos son muy egoístas y otros nacieron con la bondad, y esto no es que se hicieron, nacieron. Hay gente que nace bondadosa, después la deforman y se vuelven neuróticos, y hay gente que nace egoísta, y a no ser que haga un trabajo interno, el egoísta no deja de ser egoísta, y hasta le cuesta mucho dejar de ser egoísta, tiene luchas internas, pero hay personas que nacen y son bondadosas, son chiquititos y ya tienen la galletita, viene un amiguito y se la da, y esas personas tienen expandida la conciencia cuando se las mide, pero eran tratados como boludos, porque es un mundo competitivo, te van a robar todo, sos un estúpido. Bueno, pero esas personas, muchas ya han nacido con esa evolución. Entonces el estado de la mística es cuando uno, yo les voy a contar lo que yo experimenté y lo hablé con mucha gente, pero estábamos esperando que haya más cantidad de gente que hable esto. Es cuando uno está conforme con uno, pero en niveles profundos. Es cuando uno se quiere a sí mismo. Es el famoso ama a tu prójimo como a ti mismo, que es fácil decirlo. Es un estado donde uno respeta sus tiempos internos. Estos son síntomas de personas que están llevando a estados expandidos de la conciencia. Son personas que no especulan y que yo no sé de qué voy a trabajar, yo no hice nada, pero yo ya no estoy más enamorado de vos.
le dice a lo mejor a ese hombre que tiene mucha plata y genera, y no quiero sacarte lo que no es mío. Y son personas que comienzan a ser fieles a sí mismos y empiezan a trascender miedos, porque la fidelidad a sí mismo, esa famosa pregunta, ¿soy feliz con quien estoy, con lo que hago?, tiene connotaciones muy sagradas. Esas personas comienzan a estar expandidas, tienen teta delta. Esas personas, ahí está la película La Guitarra, ya no especulan, ya no ahorran, viven el presente. Y hay películas que te muestran, hay personas que fluyen. Yo estoy dándome cuenta de que este estado ligero de valija, este estado de no ponerle valor a las cosas, porque yo lo hago porque es mi perfume, porque soy así, y no para qué, no hay una especulación, no hay un contador dentro mío que está viendo si hago esto gano tanto. Es un estado de conciencia que lo estoy viendo en miles de personas, que también estábamos inhibidos, llenos de complejos de inferioridad. 34 años de terapeuta tengo como para analizar qué son los complejos, que son esos palos que nos metieron de que si soy yo, soy estúpido, no nací para los negocios, pero a lo mejor esa persona nació para tener una abundancia y no lo sabe porque su miedo a que no puedo separarme, porque no tengo entradas de dinero, no les permite ser fieles a su capacidad de creer en ellos mismos en todos los niveles. Esto se está intuyendo cada vez más. Desde hace aproximadamente 10 años, los terapeutas estamos observando personas que ya vienen porque tienen claro lo que quieren, pero están confundidos porque son ovejas negras del sistema y tienen miedo a un último que dirán, por eso no se animan. Y eso los enferma, eso los deprime, eso les hace ataques de pánico, porque son los síntomas a este llamado a ser feliz que no nos animamos a responder. Yo quiero compartir y que quede grabado que esos son estados expandidos de la conciencia, que la necesidad de bondad, la necesidad de no especular más, la necesidad de ser fiel a estar o no enamorado con uno mismo, y si yo puedo estar muy enamorado de alguien, pero si no está, ¿para qué sigo en este juego de parodia? Esto da mucho terror, casi al punto de llamarse ataques de pánico. Y cuando hacemos terapia sabía cuál era el tema, pero es más fácil pensar que hasta que uno se está volviendo loco, o dame un remedio para no ver lo que ya sé lo que me vas a decir, pero me hago el tonto. A niveles, no es que lo hacen a propósito, a niveles muy poquito, con preguntas clave de un terapeuta salta cuál es el problema. Y bueno, y se animaron a hacer terapia, se animaron a crecer, a ser fieles a sí mismos, a vivir otro modo de sistema que no sea el de la dualidad. Yo les voy a comentar mis propios estados de mística, las que fui descubriendo gracias a Louisa Rampa, la que fui descubriendo gracias a Osho, en mi propia experiencia y en la de muchos, la que fui experimentando en toda la obra de Jalil Gibran, porque él tradujo un sistema de creencia. El místico se transforma en poeta, el místico es artista, no tiene que hacer ningún taller para tener buen gusto, sabe combinar la vida, los colores, porque lo que pasa adentro empieza a pasar afuera. Un estado de mística es un estado de conexión semejante a mí me gusta pintar y pinto. Y voy descubriendo en ese cuadro un rostro, un se parece o no, un color que lo inventé ahí. ¿Qué es? Aún copiando, estoy en un estado concentrado de aquí a ahora buscando ese color. O sea que es mística pintar.
Es mística cocinar, buscando el sabor, copiándolo o descubriéndolo. Es mística acompañar en silencio a alguien que está con dolor y vamos intuyendo que necesita ser agarrado de la mano. Es mística todo lo que conecta y saca del pozo del dolor, sea cual fuere. Es todo lo que acompaña y generalmente es en silencio. Hay compasión, hay palabras mucho más profundas que definen esto. Hay absoluta entrega a aliviar el dolor del otro. Y entonces aparece un San Francisco diciendo: Señor, haz de mí un instrumento de la paz, donde yo haya dolor ponga alegría, donde haya ignorancia. Esos estados que son chiquititos y cotidianos son estados místicos. Yo les comparto que tenemos una información equivocada de la mística. Yo cuando me conectaba y jugué a conectarme con Omar Tou, yo cuando después me leo, me sorprendo lo que escribía. En ese momento yo estaba jugando a crear un cuento de niños que yo me encontraba con Omar Tou. Y cuando lo leen o lo leo, es como un despertar de la conciencia, que a mí mismo me provoca leerlo. Y digo, ¿cómo lo hice? Y lo único que hice fue jugar. Jugué como si cuando se empezó a conectarse con los muertos y después se formó el sistema del espiritismo Allan Kardec. Empezó a jugar a que uno puede ahora conectarse con alguien que se fue. Por eso yo comento muy importante, juguemos a como si. Eso es mística. Jugá como si habla con un ser que se te murió hace poco, quien fuere. Jugá como si dialogá. Jugá a ver qué sale. Jugá como si recordases todas tus vidas. Jugá como si supieses si sos hada o no. A ver qué te sale. Jugá con tu sentir y que la mente ponga palabras, pero que la mente no opine. Jugá es mística. Entonces yo descubrí que cuando... Y entonces encontré que cuando yo fui jugando a como si, una herramienta que me dio alguien que la veo repetida, como en Pablo o en Adrian se llama el maorí, y me llevaron a la respiración unificada. Yo lo que busco en la respiración unificada es ese estado de mística. Y ese estado de mística descubrí que provoca 3 elementos. Se desarrolla la intuición, pienso en alguien y me llama, o la mano agarra el libro. Se me desarrolla la inspiración. Vamos a ver que lo que hace Katy es que yo le inspiré a que abra su perfume. Ella pone algunas palabras dentro suyo y ella lo transforma en canción o poema. No dice casi mis mismas palabras, pero está la esencia de todo olor a perfume: conciencia y unidad, reverencia por la vida, el encuentro del reencuentro. Entonces, todos podemos llegar a este estado de mística si retiramos el anterior, el que hay que iniciarse, el que hay que hacer esfuerzos y estar toda una noche o 3 noches en una montaña sagrada. Posiblemente tengas un estado alterado de la conciencia y hasta por ahí veas, según esa tradición, a un duende de esa tradición, a Viracocha, porque tu mente le va a poner esa imagen. Y si sos católico va a ver a la Virgen o va a ver a los ángeles, pero en realidad te vas a oler a vos mismo. Porque ese ángel que te está inspirando sos vos, que no podés creer que sos el perfume. Y entonces nosotros le decimos, es un ángel. Pero en realidad, la inspiración, venga de Kuan Yin o de Saint Germain, venga de Viracocha, de Jehová, o de Brahman, o de Shiva, es lo mismo. O venga de un ángel.
¿Por qué no viene de mi unidad con el todo lo que es? Porque, en mi caso, la respiración unificada me llevó a ese juego de como si, sobre todo la del tantra me gusta mucho, la de que cuando yo inhalo, el resto exhala. Vamos a dar un cierre en 5 minutos más y seguimos adentro, ¿sí? Porque está fresquito, para estar cómodos y no nos distraiga el clima. Entonces, hay una nueva concepción del nuevo paradigma de la mística. Es un profundo estado de autenticidad. Podría ser. Es un estado de unidad con el todo. Podría ser. Es un estado de conexión con el arte. Pero hasta en el arte de vivir. No te hablo de arte pictórico. Está incluido en el arte de vivir. Puede ser. Está incluido en el arte de hacer el amor también. Puede ser. Está incluido en el arte de viajar. Puede ser. Y eso es mística. Me llevó un amigo que fui a Costa Rica, Ronald, a ver un volcán. Ahí nomás, ahí estaba la fumarola, ¿no? Fui al lado del cráter y yo estaba ahí. Todo un vértigo, ¿no? Porque eso puede, como está vivo, puede reventar en cualquier segundo. También ahí. Uno trasciende y dice, yo lo voy a ver. Era de tal magnitud entender la majestuosidad de la naturaleza, en este caso viendo un volcán, que yo entré en un estado místico. Y Ronald también, y después nos fuimos a recorrer la parte salvaje de Costa Rica, ¿no? Donde hay cafetales, que se parece mucho a la campiña inglesa, pero con otro clima. Y fuimos a un lugar que había una cascadita, la Cascada de la Paz se llamaba. Y andábamos en coche, no había palabra, porque estábamos en un estado de mística. Porque además, la mística de encontrarte con alguien que te invita en un país y alguien que no conoces, y sentir, como me pasa con ustedes, que nos conocemos de siempre, también provoca mística. La amistad es mística. Juntarnos para ver una película. Entonces yo quiero decirle que la mística lo encierra lo sencillo, y también hay estados más expansivos, si yo logro estar, en que eso se va como potencializando. Y también estoy en estados de mística, donde estuve 3 días en la unidad, sin necesidad de comer, nada, en Capilla del Monte. Y no lo busqué, ocurre. Y luego, importante, no quiero volver a tener 3 días de mística y voy a buscar al Cerro Uritorco, porque descubrí que más allá del Cerro Uritorco, lo descubrí en mí, porque yo también me vengo buscando hace mucho tiempo, pero causalmente se dio ahí. No me quiero atrapar a que solo ahí me va a pasar eso. Pero sí ahí me entré en un nivel más profundo de mi ser perfume. Entonces lo puedo hacer en cualquier lugar ahora. Si no me quedo atrapado, la dualidad siempre me va a atrapar, en que solo estando en capilla logro esos estados, o en ciertas lunas logro esos estados. Pero da la casualidad que viene sin buscar estos estados en lugares que después te enterás que son sagrados, porque como estamos conectados con el uno, nos dejamos fluir por sincronicidades, que después ve qué día es, era un día sagrado, había una luna sagrada, esa luna estaba en mi signo, pero lo veo después, no manipuleo, descubro que cuando más encuentro el territorio de que soy el perfume, el territorio de la mística, porque es más que sagrada, yo diría es natural. Yo fui saliendo de lo normal para entrar en una visión natural de lo que es el arte de vivir. Entonces, lo que pinto está bien y me gusta,
seguramente va a gustar. Ahora, si pinto para venderlo, por ahí no me sale porque está la exigencia del éxito frente a la frustración del fracaso. Está la exigencia de comer, ganar plata, frente a la frustración de no comer. Acá no hay un porqué. Y entramos entonces a una concepción espiritual que trae el nuevo paradigma, que es para no esperar nada. No es para curarme, porque ya estoy especulando, ya soy más normal, estoy curándome, pero no estoy sanándome, dije en el último taller. Entonces llega un momento que tengo que levantarme a las 7 de la mañana, tengo que hacerlo por tal lunación. Llega un momento que eternamente ahora soy. Y ustedes ven en los escritos de Facebook, yo estoy en un momento conectado con el uno, y ustedes vieron lo que escribo. Vos me dijiste otro día, ¡ay, qué lindo lo que escribí! En realidad, no sé cómo lo escribo, pero en ese momento yo hago mística. Yo encontré un espacio sagrado. Digo Facebook, digo grabar esto y subirlo mañana con la foto de este grupo. Y eso es la mística en nuestros nuevos tiempos. No tiene que ver con iglesias. No tiene que ver con lugares sagrados, no tiene que ver con días sagrados como Semana de Pascua, tiene que ver con aquí y ahora, en el aquí y ahora que sea, porque es eterno el portal del aquí y el ahora, es el único portal que me conduce a la inmortalidad y que me trasciende en un todo es ahora y todo es un solo cuerpo. Aquí y ahora, en conciencia de que soy una unidad, le sumo y descubrí los dos grandes secretos. Y yo me despierto a las 7 y respiro, y a veces estoy 1 hora y media o 2 y me levanto y espero y despertarme 5 minutos antes que los chicos se vayan a trabajar para vivir la mística del abrazo. Hola. ¿No es cierto? Cuando vamos a dormir o cuando nos levantamos, nos damos un abrazo así como que vinimos de otra dimensión, que era otro tiempo y espacio que fue ayer. ¿No es cierto? Que, bueno, a veces está ella que, se fueron recién. Digo, me perdí de la mística del cálido abrazo, de la mística del compartir, de la mística de compartirle ahora una música linda y hacer una respiración unificada. Porque en apariencia parece que yo hablo y ustedes escuchan. Esto es una danza. Estamos en distintos viajes compartiéndonos. Yo tengo esa habilidad de ver y yo estoy viendo tu viaje. Es único a cada palabra que yo estoy poniendo. Yo estoy haciendo una interconexión con ustedes. Les pasan cosas cuando yo hablo. Es otro modo de estar juntos. Yo siento que la gente me lo escribe. Yo recibo muchos, 150. ¿Hoy cuántos recibí que te dije? No, eran terribles. Porque claro, con lo que expliqué en Santa Fe recibí 1800 correos de todo el mundo de gratitud. Te leí uno de ellos. Hay una chica ciega desde los 23 que está escuchando las charlas y le volvió brillo en los ojos, empezó la vista a tener vida. ¿Cómo me lo agradece Laurita? Capaz que lo escucha. Con miles de bendiciones, de abrazos, porque esto no tiene precio. Una chica que ahora lo va a escuchar acá, de Pergamino, que me conocía de distintas páginas, se obsesionó con Edu, fue buscando a Eduardo Ontiveros, porque se obsesionó y hacía 4 años que me conoce, y no me entendía, dice en la carta, casi no te entendía, eras muy difícil de entender, y dice, estoy enamorado del universo, no paro de escucharte, mi cabeza decía todo lo que decís, y esto es un ida y vuelta, esto me acaricia al uno. Al ego, yo no estoy esperando que me escriban eso, pero si la flor que pasé me perfumó, ¿es ego decirle qué bella que sos? ¿O es gratitud?
Y yo agradezco a la gente que es agradecida, porque la gratitud, no la educación, la buena educación, la verdadera gratitud es mística. Es un estado de conciencia. Es mística. Por eso yo digo, una cosa es agradecer, digo Sai Baba, digo quien fuese, y otra cosa es agradecer, devocional, o sea, dar mi vida por. Yo no creo en eso, pero fue necesario porque así lo dijeron. Era devoción. Yo tengo devoción por la vida y no quiero. Y hay una parte en Jehová decía, no adoraréis dioses algunos que están en la tierra, sobre la tierra. Pero ¿quién era Jehová para vos? ¿La vida? No sé si el Dios que interpretó a algunas personas que llamaron iglesia. Yo lo interpreté de otro modo, la Biblia. Era el uno. ¿Y cómo voy a, si Él forma parte del todo, cómo voy a adorar otra cosa? Si Él es el todo. Para mí mística es reconocer mi error, ir y con toda mi vergüenza y con todo mi miedo al rechazo, decirle a alguien, perdóname. Va más allá de que cura el perdón. Es un estado de conciencia bellísimo aceptar al otro tal cual es. Es un estado de conciencia, no es un dogma, no es un debería ser. Entonces, cuando uno está en un estado de mística, es más, no hay roles. Mi hermana de sangre es igual que ustedes. Y mi padre haría por él, por cualquier ser humano. Ni rol hay. Es un estado de conciencia que se llama amistad. Es un estado de conciencia que se llama pareja en ese momento. Es un estado de conciencia que se llama hermandad. No sé cómo explicarlo. Como una unión. No es una comunión que se hace a tal edad. Es un estado de conciencia la comunión. Y es un estado de conciencia las nupcias con el todo lo que es. Como digo en los que escribo, descubriendo que tu alma gemela es la vida toda. Es un estado de conciencia. Y yo lo que hago es traducir en frases estados de conciencias místicos. Hasta con humor cuando digo, pucha, pero yo hace poco afirmé que no existía el calendario gregoriano y ahora me vienen con el 11-11. Y antes no existía más. Y ahora del 11-11 y todo. ¿Qué es esto? Me confunden. Ahora no le doy más bola a nadie. Y mi tiempo sagrado es aquí ahora. Y luego con humor. Mucha gente me dice, es fuerte lo que decís, qué coraje que tenés. Pero lo decís sin lastimar, nos terminamos riendo de nosotros mismos. ¿Y todo esto de dónde viene? De un estado de conciencia. Tu literatura de dónde viene? De un estado de conciencia. Tu visión terapéutica de dónde viene? De un estado de conciencia. De franqueza. Tiene que haber una alta franqueza en el que viene a atenderse conmigo. No es fácil hacer terapia conmigo. Te trato de adulto desde antes de empezar. No te voy a decir lo que querés escuchar. Así el 80% de las terapias de hoy no sirven. ¿No ven que no sirven? Porque diciéndote lo que querés escuchar te tengo más tiempo y puedo pagarle a mi hijo o puedo comprarme 3 casas. Pero eso es afanar, hermano. No es terapia. No, hermano, eso es afanar. Vamos a cortar. Vamos a ir adentro, nos vamos a ubicar ahí, previo matecito, vamos a poner para adentro la música y vamos a hacer una vivencia mística. La vamos a hacer escuchando poesía y les voy a ir mientras tanto contando estados más sencillos de mística. Si tengo algo que sintetizar en la charla, en este encuentro sagrado, como todo encuentro, es una nueva concepción de la mística. Tiene que ver con lo sencillo, tiene que ver con lo cotidiano. Todos podemos llegar a ese estado. No es prioridad de ninguna religión ni de ningún gurú,
ni de ningún libro sagrado. Yo creo que ahí no había mística, pero es un criterio propio. Ahí había obediencia, ahí había una locura organizada, como lo está el mundo. Son corporaciones que tienen trabajadores que trabajan para tanto las religiones, la política, la economía, las multinacionales, y yo siento que tengo mística porque no tengo nada que ver con eso. Y también ustedes ven la mística de un tipo que no está en el mundo de las corporaciones, ni las ataco, ni las critico, ni las doy la espalda. Simplemente las veo que son loqueros organizados. Y yo salí de ese loquero. No soy más que nadie. Busco el modo de introducirme para ver, como el de la Matrix, para que salgan de la Matrix, como Neo en la primera de las películas, que él iba a despertar a otros. Tampoco tengo que despertar, esto es mucho más sencillo que Nero. Yo creo que cuando yo me recuerdo uno con el todo lo que es, y están ustedes incluidos, en Ho'oponopono dice, con que uno prenda la luz, todos los que están en esa habitación ven. Como lo creo, de creer, yo siento que lo voy a crear de crear. Y si nos juntamos muchos, esto es mística también. Empezar por uno y terminar por uno y se despiertan todos. Vamos a una segunda parte del día de hoy.